agradecer, como no, primero la oportunidad que nos da Salvador Marín y Cofides para venir a poner en marcha esta nueva idea de la asociación, que le hemos denominado Diálogos AECA, que nos va a permitir profundizar en un tema de mucha actualidad y repercusión, pues directamente con un responsable de lo que es el impulso de la internacionalización de las empresas españolas, lógicamente en otros países, ¿no? Y nos ha permitido venir a la sede de Cofides a realizar esta entrevista, que bueno, pues es compartida con 3 expertos de primer nivel y conocimiento de la materia, que son de la asociación, y que paso a presentar a Francisco Javier Martínez, que es catedrático de la Universidad de Cantabria, Horacio Molina, que es profesor de TEA Córdoba, y Domingo García, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nos acompaña también Cristina Mena, que es directora de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Cofides, y por supuesto el anfitrión, quien ha motivado esta reunión, Salvador Marín, presidente y consejero delegado de Cofides. Cofides, que es compañía, ¿verdad? No me sé todavía el nombre, Compañía Española de Financiación del Desarrollo, en cuya sede nos encontramos. Entonces, bueno, la idea es emplear pues en torno a una hora y cuarto para hablar de un tema, como decía, de gran actualidad, que es la internacionalización de la empresa española, riesgos y oportunidades en un escenario de crisis económica. Entonces, en torno a unos temas que vamos a ir desarrollando y que los que intervienen en la sesión podrán exponer su punto de vista, pues desarrollaremos y pondremos luego en valor algunas conclusiones para luego, como decía, difundirla a través de los canales de AECA. Pero antes de eso, le pediría al presidente de Cofides que nos hiciera una breve introducción sobre lo que son pues los objetivos de la entidad que él preside y recursos y políticas para alcanzarlos. Y luego ya entraríamos a algún tema más concreto. Pues muy bien, José Luis, muchas gracias. Gracias también a los tertulianos, vamos a ver si que nos acompañan, que además son todos amigos y conocidos. Y aparte de dar las gracias a la persona, que al final es lo importante, pues también dar las gracias a la institución, ¿no?, que representa, que es AECA, una institución pues con mucho arraigo, muy conocida en el ámbito nacional y sobre todo en el ámbito de que vamos a hablar aquí, en el ámbito iberoamericano. AECA hace una gran labor tanto para el ámbito universitario como para el ámbito empresarial, y un ejemplo de esta labor pues podría ser este granito de arena que vamos a aportar desde Cofides. Explicar qué es Cofides yo creo que va a ser muy sencillo. Tú lo has indicado, Cofides es la compañía española de financiación del desarrollo. ¿Y qué hace Cofides? Cuando ahora mismo estamos acudiendo, es verdad que estamos saliendo más a las comunidades autónomas, porque no todo es Madrid, sino que hay que ir hacia las comunidades autónomas para explicarles cuáles son las posibilidades de financiación que tiene una empresa, por pequeña que sea, para salir al exterior. Pues lo que decimos siempre, o lo que digo siempre, que es Cofides es una institución financiera que se dedica a financiar proyectos de empresas españolas en el exterior. No hace otra cosa, ese es nuestro negocio. Y no vamos a hacer otro negocio. Tenemos 60 personas. Por ejemplo, hoy me acompaña la subdirectora de Desarrollo de Negocio, perfectamente especializadas en esta actividad. En la actividad de ahora podemos ver los matices, que hay matices, ¿no?, como en todo aspecto genérico, pero el aspecto general y muy sencillo es: una empresa quiere salir al exterior, quiere instalarse en el exterior, necesita financiación. ¿Qué institución financiera muy especializada puede ayudarle? Cofides. Cofides es la compañía financiera española de financiación del desarrollo. Claro, ¿qué otra característica tiene Cofides que me va a servir luego para explicar ese objetivo?
Hoy en día se está hablando mucho de la colaboración público-privada. Cualquier tertulia que vayas, en cualquier medio político que se discuta, a cualquier nivel aparece la colaboración público-privada como el principal estandarte. Cofidis ya lo es. Cofidis es una institución público-privada. El 60% cae bajo la órbita del Ministerio de Economía y Competitividad. Nuestro socio de referencia es la Secretaría de Estado de Comercio. Está sentado en nuestro Consejo de Administración el ICES, el ICO y el ISA. Es un 61% de porcentaje, o sea que todas las políticas de internacionalización que salen desde el Ministerio de Economía y Competitividad, una pata, utilizo esa expresión, una parte que va a desarrollar esas políticas va a ser Cofidis. Pero Cofidis, además de tener esa parte pública, tiene una parte privada. Tiene un 39% formado por tres grandes entidades financieras. BBVA, el que mayor porcentaje tiene, alrededor del 22%, 14% Santander y el resto el Sabadell. Ahí estarían la parte privada. ¿Qué recursos tenemos? Pues cercanos a los... Nosotros podemos movilizar este año unos recursos cercanos a los 1.400 millones de euros, que es una cantidad muy respetable. Y ahora voy a intentar desglosar cómo se forman esos 1.400 millones de euros. Una parte son nuestros recursos propios, los recursos propios de la compañía. La compañía se ha ido capitalizando a lo largo de la historia, de tal forma que tiene unos recursos, pues puede rondar en torno a los 80, 90 millones de euros, que dispone de sus propios recursos financieros. Pero luego tiene un aspecto muy importante Cofidis, que Cofidis gestiona dos grandes fondos por parte del Estado. Dos fondos que por ley están asignadas la gestión a Cofidis, que son el FIES, el Fondo para las Inversiones en el Exterior, y el FONPYME, que es lo mismo, pero para la pequeña y mediana empresa. Digamos que el FIES sería para la empresa más grande y FONPYME para la empresa más pequeña. Esos dos fondos, con sus comités en los cuales están sentados, los presiden en este caso el Ministro de Economía y el Secretario de Estado de Comercio, pues esos dos grandes fondos, la gestión es directa y exclusiva de Cofidis, desde hace una serie de años. Ahí podríamos rondar unos 900 millones de euros. 900 más los 100 que he dicho antes más o menos, estamos hablando de 1.000 millones de euros, pero es que, además de esto, Cofidis, y eso es algo que quiero resaltar aquí, forma parte también de la European Development Finance Institution, de las instituciones financieras de desarrollo europeas. Solo hay una por país. Quien representa a España en esas instituciones es Cofidis. Y ahí, entre todas las instituciones, la alemana, la francesa, la española, se forman unos fondos que ahora mismo tenemos alrededor de 400 millones de euros, que no son de los recursos nuestros, en la cantidad, sino son de los recursos de todos los socios, para proponer proyectos de empresas españolas en países en desarrollo. De tal forma que, si lo propone, por ejemplo, una pyme francesa, y al final decide la EFCI darle ese apoyo financiero, pues se lo va a la empresa francesa. ¿Qué queremos desde Cofidis? Que cada vez haya más empresas españolas que hagan uso de esos recursos, aparte de los 1.000 millones que he indicado anteriormente. Nuestro objetivo, ya he explicado los recursos, ¿nuestro objetivo qué es? Pues apoyar financieramente a las empresas. Podemos apoyarlos o vía capital, que es algo que nos caracteriza con diferencia a una entidad financiera, digamos, al uso. Podemos dar capital de forma directa, o sea, no participamos en la gestión porque zapatero tus zapatos, pero sí que formamos parte del Consejo de Administración para dar nuestra opinión en el ámbito, porque están poniendo un dinero que hay que recuperarlo para volver a dárselo a otro, ¿no? Siempre la entrada en capital es una entrada en capital con salida, ¿no? Programada, más o menos. Como todo capital riesgo, en este caso no son startup, sino empresas ya consolidadas. Salvo que me corrija Cristina, podemos llegar hasta un 49% en el capital, es verdad que hay que pedirle apoyo también, un apoyo importante al inversor, y luego hacemos unos préstamos pues participativos, préstamos de coinversión, que llamamos nosotros de coinversión, se diferencia un poquito de los participativos, donde al final lo que hacemos es pues
alineando un poco y sin un poco también con la pequeña y mediana empresa, con la empresa en función de sus resultados. Por tanto, ahí somos muy flexibles en cuanto al producto financiero y somos muy flexibles en cuanto al plazo. O sea, podemos poner años de carencia, podemos alargar el plazo, porque claro, una empresa cuando sale al exterior, cuando empieza a ver los resultados no son al principio de su instalación, y eso lo tienen muy claro, en Cofidis. Por tanto, capital o cuasi capital, también préstamos normales, si es el caso. Esos son nuestros productos financieros. Y nuestro objetivo principal ahora, Cofidis entiende, o entendemos, hemos hecho un plan estratégico muy potente en los últimos 2 o 3 meses, entiende que la gran empresa ya ha hecho sus deberes. O sea, la gran empresa fuera muy conocida. Si hiciéramos una lista ahora mismo de las grandes empresas que hay en el mundo, y lo digo por experiencia porque tanto en mi etapa anterior como ahora me he recorrido pues prácticamente el mundo entero, pues siempre las empresas españolas son muy competitivas, las grandes empresas. Y hay ranking donde las 10 grandes empresas, por ejemplo, de infraestructuras, pues las 5 primeras mundiales son, de las 10, 5 son de España. Entidades financieras, pues no digamos. Tema agroalimentario, pues también. En fin, que las grandes empresas ahí ya han hecho esa parte. ¿Cuál es la parte que toca? Pues la pyme, la pequeña y mediana empresa. Tenemos datos que nos dicen que las pequeñas y medianas empresas que exportan, hay muchas que todavía no repiten. O sea, eso hay que corregirlo. Una que sale a exportar tiene que repetir. Pero es que Cofidis es la última parte del eslabón. Aquí las empresas que vienen son las empresas que ya han exportado, que ya están exportando y que todavía deciden instalarse. Bueno, pues hemos hecho una gran apuesta por la pequeña y mediana empresa. De hecho, dentro de nuestro plan estratégico, dentro de nuestro plan de comunicación, dentro de nuestra estrategia va ligada estos próximos 3 años, 3-4 años, a incrementar la presencia de la pequeña y mediana empresa en el exterior. Luego, los otros aspectos son pues, formación de recursos humanos, lo podemos hablar, digamos, en la tertulia. Pero esto es lo que hace Cofidis. Y luego, junto a estos grandes fondos, que son 1.400 millones de euros, nosotros, al estar integrados dentro de la Secretaría de Estado de Comercio, hay un fondo que es el Fondo para las Inversiones en el Exterior, el Fondo para las Inversiones de las Empresas en español en el Exterior, 100, que estaba sin utilizar, que ya se ha puesto en marcha, que tiene unos recursos importantes y que ahí Cofidis forma parte de su comité técnico, donde puede además llevar el proyecto, con lo cual he hablado de 1.400 millones de euros, pero si dijera la capacidad de movilización, podemos rondarlo con 1.000 millones de euros en movilización, porque también podemos hacer uso de ese recurso. Lo que pasa es que es un recurso que no gestionamos desde Cofidis, pero sí participamos y podemos proponer proyectos. ¿De acuerdo? Pues yo creo que con esto hemos hecho ahí un bosquejo de lo que es Cofidis. Más de 600 proyectos a lo largo de la historia. Eso es algo que siempre lo digo y ahora me va a permitir que lo remarque. Cofidis no es tanto el precio, que vamos a apoyar a las pymes también el precio, pero Cofidis tiene algo que distingue con respecto a otras entidades. Y incluso las propias entidades financieras nos traen proyectos aquí. Primero es que es la compañía española de financiación. Por tanto, cuando sales fuera, tu socio de referencia vas acompañado, digamos, por el gobierno, aunque somos una compañía público-privada, y eso da cierta tranquilidad. De hecho, hay empresas grandes que lo utilizan. Nosotros hemos financiado desde empresas muy grandes a empresas muy pequeñas. De hecho, ahora hemos bajado el límite a 75.000 euros y lo hemos subido a 30 millones de euros. Y en esa gran banda estamos, porque es bueno que acompañe una compañía financiera del Estado. Pero además de esto, es que las personas que trabajan aquí han pasado por sus manos tantos proyectos que son muy especializadas. Ese conocimiento que han ido adquiriendo, ese know-how que han ido cogiendo, lo pasan a las siguientes empresas que vienen. Pues, fíjate, cuando hemos estado por primera vez en un país, pues siempre requiere un poco, pues eres nuevo, ¿no? Cuando ya tiene 15 proyectos en el país, pues ya sabes muchísimo más del país. Y eso procuramos transmitirlo en el análisis de riesgos que aquí se realiza. Y ese es un dato que también me gustaría poner encima de la mesa, porque creo que es un valor añadido que aporta Cofidis con respecto a otras entidades, que es muy especializada. Es la única compañía española especializada de inversiones privadas en el exterior. Muy bien, pues muchas gracias, Salvador, porque ya nos has apuntado y nos has aclarado
temas que pueden bueno, pues ahora ampliarse, ¿no?, en las cuestiones que vamos a tratar, un poco de compartir y clarificar entre todos, ¿no? Entonces, el primer tema que teníamos aquí un poco para empezar a comentar en común, pues sería el tema del riesgo de la inversión en el extranjero, y los recientes casos que se han vivido en compañías importantes españolas en algunos países, como el caso de Repsol en Argentina o Red Eléctrica en Bolivia. Entonces, bueno, pues podríamos empezar preguntando a Salvador cómo relacionan la labor que están desarrollando ahora de impulso, de inversión bueno, de cómo animar a las compañías españolas a invertir en otros países, cómo lo relacionan o cómo lo gestionan teniendo en cuenta el riesgo. Y luego, bueno, pues ampliamos. Bueno, bien. Vamos a ver, lo que tú, José Luis, preguntas es que tiene muchas aristas y seríamos capaces de buscar ahí diferentes aristas ante ese tema de riesgo que van a pensar. Riesgo siempre existe, o sea, en una inversión, es decir, incluso lo existe aquí en España. Otra cosa es, ¿somos capaces de controlar el riesgo? Vamos a ver. Los instrumentos existen, o sea, hay instrumentos para controlar ese riesgo de seguridad jurídica. Eso es evidente. Lo que pasa es que ocurre aquí también, podemos hablar de riesgo político, que existe, como ha sido el caso, por ejemplo, de Argentina. Eso es un riesgo ahí, digamos, incontrolable. Pero el tema de seguridad jurídica existe. Es decir, hay por ejemplo, la compañía española de seguro de crédito de la exportación, CESTE, los organismos multilaterales de garantía de inversiones, los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, los APRIs. O sea que existen los instrumentos y funcionan muy bien los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, e incluso últimamente ya se están firmando, incluso aparte de esto, que está muy bien estructurado, de eso nosotros llevamos, CESTE también forma parte de esta estructura del Ministerio, aunque también está buscando cada vez más la colaboración público-privada. Esa garantía de inversión las tenemos. O sea, el empresario debe saber que los instrumentos están. Está CESTE, están los APRIs, están los acuerdos particulares, y eso hay que respetarlo. Si hay algún país que no lo respete, creo que en el largo plazo para ese país va a ser malo. Lo va a pasar mal. Por tanto, eso existe. E incluso, lo que te iba a decir, incluso los analistas así me lo trasladaron en su momento, hay incluso ya países que firman acuerdos particulares con el inversor para darle mayor seguridad jurídica. ¿De acuerdo? O sea, que están los instrumentos. Tenemos los instrumentos, y yo lo que sí diría a cualquier pequeña y mediana empresa o empresa que debe hacer uso de los instrumentos que le pone a su disposición, por ejemplo, el Estado. ¿Qué te voy a decir? Pues, por ejemplo, hay oficinas comerciales, está el consejero económico comercial. Pues acuda usted al consejero económico comercial antes de, que no acude usted después de, normalmente siempre van al consejero económico comercial cuando ya ocurre el problema. No, haga usted el círculo oficial, porque es que están para eso. O sea, eso lo pagamos todos los españoles. Y tenemos a gente muy preparada, incluso ahora está ya cada vez más coordinado, o sea, casi todas las comunidades autónomas, muchas están firmando acuerdos con la Secretaría de Estado de Comercio para poner todo en la misma embajada, para que se sepa que hay una identidad que es España, y eso se está reforzando. Pero yo lo que sí le diría a los empresarios es que ellos son muy buenos empresarios, saben muchísimo de empresa, pues ellos están en su negocio, pero que se dejen asesorar por la persona que ha puesto allí el Estado español, especialista en decirle pues las 4 reglas que debe saber, y le va a poner a su disposición los instrumentos que existen. Si hiciéramos un repaso, ahora porque está muy boga esto de Repsol, pero si hiciéramos un repaso de la historia, cada vez hay mayor seguridad jurídica de las inversiones en el exterior, porque aquel país que quiere vivir en este mundo globalizado o le da seguridad a sus inversiones o no va a tener capacidad de entrada de esas inversiones. Y el que piense que haría revuelto ganancia de pecadores, malo. En el largo plazo eso no le llega bien. ¿De acuerdo? Bueno,
yo coincido con las palabras de Salvador, en el sentido de que las empresas deben analizar su riesgo operativo en el proceso de internacionalización. Como bien ha dicho Salvador, no deben de esperarse a tener el problema, sino cuando inician el proceso de internacionalización tienen que analizar el riesgo que asumen en ese proceso. En ese sentido, la heterogeneidad de los países es muy diversa. Hay países donde la seguridad jurídica es mayor y otras donde la seguridad jurídica es menor. Por eso es importante que cuando se introduce en el proceso de internacionalización tengan en cuenta la normativa jurídica, fiscal, mercantil y laboral de los países en donde van a hacer ese proceso de internacionalización. Y eso debe ser una fase previa para que puedan controlar luego ese tipo de riesgos y operaciones. Comentando, como decía José Luis, los casos estos que han saltado a la prensa, son casos muy relacionados con infraestructuras, con recursos naturales de los países. Realmente eso es, afalca un tipo de empresa que además es una gran empresa que tiene sus propios departamentos legales, que tiene sus asesores externos, que de alguna forma cubren la gran mayoría de los riesgos jurídicos y legales que puede tener una compañía cuando sale al exterior. Yo tengo la impresión de que la pequeña y mediana empresa, que normalmente cuando inicia el proceso de exportación lo inicia con operaciones puntuales, conforme va conociendo el mercado, pues se va planteando establecer una red de acuerdo con distribuidores y posteriormente pues ya establecer una filial. No tiene tantos estos riesgos políticos que saltan en la prensa, sino son otro tipo de riesgos más relacionados pues, con los contratos, y yo creo que los instrumentos que ha contado Salvador pues, son instrumentos muy adecuados, además de que conforme va creciendo la dimensión o el compromiso internacional, pues evidentemente estas empresas pues, tendrán ya pues, un gabinete de abogados que le dará la redacción de contratos y demás. Finalmente, quizá para reducir ese riesgo y también como estrategia comercial, la búsqueda de alianzas y socios en los países de destino ayuda a conocer y a ver mucho mejor el entorno legal de ese país y te ayuda a resolver, pues, a evitar muchos problemas como comentaba mismo anteriormente. Quizás eso yo creo que es una idea clara que habéis comentado. Hay que procurar anticiparse a tener el problema, porque después es muy complicado. Si realmente viene el contrato es diferente y preserva bien la jurisdicción donde se van a resolver los posibles conflictos, el posible arbitraje. Yo creo que eso es interesante. Bueno, yo creo que, un poco recogiendo todo lo hablado hasta ahora, la clave está en cómo al tomar la decisión de internacionalización resulta importante no solo analizar el entorno competitivo a donde quieres ir, no solo resulta importante conocer qué ventajas competitivas tienes ante los agentes locales que allí actúan y por lo tanto ese estudio y ese análisis de lo que te vas a encontrar ahí te lleve a la decisión de invertir. Eso estaría incompleto en un trabajo de hace tiempo del profesor Álvaro Cuervo Cazurra, en donde pone el énfasis en no analizar eso, sino analizar las dificultades que vas a encontrar ahí. O sea, poner el énfasis en las fuentes que generan dificultades para ir a ese lugar en particular. Y por lo tanto, no tanto analizar las ventajas competitivas, aunque parezca que es lo mismo, la moneda tiene dos caras, sino las desventajas competitivas que la empresa extranjera va a tener ante los agentes locales. Y en ese sentido, para analizar esas desventajas competitivas, que son las que al final te pueden hacer que una decisión que tomas y que puede estar bien tomada en el análisis que has hecho, no consigas con ello los objetivos y los resultados, porque ese tipo de desventajas evidentemente compensan y anulan aquellas acciones que emprendiste en sentido positivo. Entonces, en este sentido, a mí me parece muy interesante de ese trabajo de Álvaro, el que pone el énfasis en una, pues digo que globalizando un poco, en un panorama integral, pone el énfasis en cómo, en el análisis de las dificultades que te puedes encontrar y la búsqueda de soluciones que ante esas dificultades necesitas trabajar, hace un panorama de 6 grandes componentes en los que hay que pensar, en los que cualquier decisor de internacionalizarse tendría que pensar y por lo tanto luego responder a una pregunta que también nos plantea. Y yo creo que las globaliza en 2 grandes bloques que me parecen muy interesantes, donde están aspectos como los que aquí se han señalado. En primer lugar, que hay dificultades de internacionalización que están causadas por los recursos que tiene la propia empresa. Porque muchas veces tiene dificultad, aun teniendo recursos suficientes para conseguir un objetivo de un plan de negocio, tiene dificultad para trasladarlos al exterior, para trasladarlos al país. Por lo tanto, puede ser
adecuado el análisis de qué recursos necesito y los tengo para poder cumplir un objetivo de tipo productivo, de tipo exportador o de inversor, pero luego al llevarlos a un ámbito concreto y determinado resulta que las dificultades que se encuentran ahí paralizan esa situación. Entonces, dificultad de transferir recursos. En segundo lugar, la dificultad de transferir, aunque parezca lo mismo, no lo es, las ventajas que tienen los recursos existentes. O sea, las ventajas que un recurso que yo tengo aquí para una actividad productiva aquí puede no ser la misma en un contexto distinto. Por lo tanto, tengo que ver que no solo tengo un recurso, no solo el recurso lo puedo llevar a ese lugar, sino que además ese recurso que aquí funciona de una determinada manera, produciendo una serie de ventajas y consiguiendo un objetivo propuesto, en aquel lugar puede que no. Tengo que analizar, y en ese sentido aspectos como los que señalaban están muy presentes, si voy a conseguir esas ventajas. Y en tercer lugar, también lo contrario. ¿Qué desventajas tiene el extranjero al transferir recursos existentes de la empresa? Por ejemplo, en todo este panorama hay un elemento muy clave que es la relación humana, el talento, los recursos humanos, a la hora de transferir personas con unas capacidades aquí, que luego allí, interactuando con otra cultura, con otro contexto, con otro sistema productivo, con otras condiciones laborales, etcétera, hace que esas ventajas que tienes aquí, allí no las puedes conseguir y que por lo tanto se te convierten en una desventaja a la hora de competir con los locales, que son lo que pretendes. Y luego hay otra serie de dificultades con las que se pueden encontrar, que son obvias, que es la carencia de recursos para afrontar la internacionalización. Tanto para poder ser una empresa que teniendo una sede va a otros países y por lo tanto es una empresa multinacional, tanto para tener recursos insuficientes, y ahí el apoyo de los análisis desde los entes públicos es clave, para actuar en un marco competitivo distinto al que tienes conocido y en el que actúas. Y, en última instancia, un marco competitivo complementado con un marco institucional, también distinto y diferente. Por lo tanto, ese sería un poco el panorama de cómo a la hora de valorar riesgos para afrontar una decisión de internacionalización, junto con un análisis en positivo de cuál es el entorno competitivo, cuáles son las ventajas que tengo, a dónde quiero ir, pues voy a poner el énfasis en qué dificultades me puedo encontrar, tengo que identificarlas siguiendo un poco casi un guión de cada uno de estos puntos y ver qué soluciones ante cada uno de esos casos existen. Y ahí no solo la actuación de la empresa, la actuación de sus asesores, sino el apoyo de las entidades públicas es fundamental para ir dando respuesta a esas preguntas que en definitiva es con lo que se concluye es con qué recursos voy a competir en el extranjero y cómo los puedo transferir allí. Puedo transferir las mismas ventajas que esos recursos tengo localmente aquí en el extranjero. ¿Qué desventajas me pueden generar esos recursos cuando los transfiero al país por cuestiones de, por ejemplo, de incompatibilidad, etcétera? Si tenemos una capacidad directiva y organizativa suficiente para poder afrontar un aumento de operaciones en el exterior, eso de internacionalizarse, empresa multinacional, si se quiere entender así, qué recursos me faltan para competir en la industria del país a donde voy y qué recursos nos faltarían sobre todo para poder competir a nivel institucional dentro de ese país. Yo creo que eso es un poco el panorama donde el énfasis estaría en valorar dificultades y por lo tanto analizar esos riesgos y ver las soluciones que en cada caso son teóricamente adecuadas y luego prácticamente aplicables a la circunstancia concreta de la necesidad. Muy bien. No sé, a mí lo que se me ocurre, teniendo en cuenta todos estos análisis en positivo o en negativo para la inversión en el extranjero, ¿qué se podría ahora concluir como mercados y sectores más atractivos para invertir en estos momentos? Desde la experiencia de Cofides... Yo cuento nuestra experiencia y nuestros análisis estratégicos que existen, nuestro departamento de riesgos lo mira, lo analiza, luego nuestra relación directa con la Secretaría de Estado de Comercio y luego pues ya opinan. Pero si me permite el moderador, solamente coger tres apuntes que han hecho, evidentemente muy acertados los tres tertulianos. No sé cómo llamarlos. Sí, hay que denominarlos. Todavía no lo hemos hecho como es la primera vez, pero puede ser diálogos, tertulianos. Los tres expertos de este diálogo. No, pero es que Domingo decía, el riesgo operativo, etcétera. Decía Horacio, perdona, no me acuerdo el nombre. Lo de la alianza yo si tuviera que hacer un análisis ahora mismo,
de las empresas que hay en COFIDES, pues prácticamente todas tienen alianzas con socios, prácticamente con socios en el país de destino. Eso viene muy bien. Y lo que decía Javier, de riesgos operativos, de recursos, etcétera. Pero es que los tres, lo uno, evidentemente, y digo, el 95% de las empresas que conocemos, nosotros valoramos el riesgo político, o sea, se mide, valoramos, incluso lo calificamos, riesgo político, todo tipo de riesgos, y sale una clasificación. Y a todos le decimos, a la empresa, no, acuda usted al consejero de código comercial e infórmese, ¿ha acudido usted a la oficina que tenemos allí? ¿Qué software tiene usted? ¿Cómo anda? Pero eso, las empresas hoy en día lo hacen todo. Todos. El que no lo hace, cuando tenemos problemas, salvo ese ejemplo concreto de riesgo político, es cuando no lo ha hecho, cuando ha ido por libre. Y bueno, cuando ha ido por libre siempre le cuenta eso, ¿vale? Y era por eso mi tema. Y ahora vamos a los países. Evidentemente, que esto de los países, esto de la economía mundial, pues tan globalizada, pues es verdad. Es verdad que existir existe, como dicen los gallegos, a ver las airas. Y eso es así. Si miramos ahora mismo el destino de las exportaciones de todas las empresas que invierten, de las exportaciones, prácticamente nuestro lugar de las empresas españolas es Europa, exportan a Europa. O sea que ese mercado lo tienen conocido, lo tienen dominado. ¿Hacia dónde tiene que mirar la empresa española? La PYME incluso. Tiene que mirar hacia Iberoamérica, es un destino natural. ¿Por qué? Primero por cultura, o sea, se comparte prácticamente la misma cultura, el continente americano. Luego, hombre, el idioma es una ventaja. No quiere decir que cuando no compartes el idioma sea una desventaja, sino que aquí tienes un plus adicional para el primer contacto, y eso pues hay que ponerlo en valor. Y ya está, pues si coges cultura a esto, y luego el mercado que tiene México para entrar a Estados Unidos también es un gran país que cada vez estamos notando que cada vez hay más empresas españolas en Estados Unidos. Por tanto, yo haría lo siguiente, diría, Iberoamérica, si cojo el informe anual que tenemos aquí, vemos que eso se cumple. México, Brasil, Chile, Estados Unidos, o sea, son países con destinos muy importantes. Luego, en Europa, para la pequeña y mediana empresa, la Europa del Este está siendo atractiva, Polonia, República Checa, Rumanía. En África, Marruecos. La semana pasada, esta semana hemos ido a Marruecos, y si miramos las exportaciones de empresas españolas a Marruecos, es una cantidad muy importante lo que se exporta de empresas españolas a Marruecos, porque somos vecinos, cercanía. Y luego en la parte de Asia, pues China e India. Hay que mirar mucho a India, hay que mirar mucho a India. Fíjese que prácticamente he pasado por todos los continentes, ¿no? Pero sí que he posicionado claramente. Creo que tenemos una ventaja competitiva en Iberoamérica y estamos cogiendo pues bastante más prestigio en Estados Unidos. Luego, la parte de África, pues en Marruecos tenemos una gran entrada. La Europa del Este es la parte de Europa que para la parte de inversión pues viene muy bien para nuestras compañías. Y luego India va a ser un país pues muy interesante para lo que es las empresas españolas. Y este podría ser el resumen, porque luego hay un apartado, que nosotros somos una compañía financiera de desarrollo, hay un apartado como países de la África subsahariana, que bien, que pues no está mal explorarlos, porque esos países, las experiencias que tenemos no son negativas, y son ya para empresas que están apostando por ese aportación al desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Compartís ese mapa de...? Sí, yo coincido. Bueno, yo conozco más el mercado iberoamericano, y a través de la fundación en la que estamos, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Murcia y la de Cartagena, tenemos datos y tenemos estudios respecto al comportamiento del crecimiento de las pymes. En este caso, está claro que el Producto Interior Bruto en los países iberoamericanos está creciendo de una forma espectacular, pero según nuestros datos de tendencia de trabajadores para el 2012, tendencia de ventas y tendencia del clima empresarial, los países
mejor situados, mejor señalado Salvador, pero vuelvo a repetirlo, desde nuestros datos en particulares y viendo los distintos países iberoamericanos, los que más destacan son México, Colombia, Brasil, Chile y Perú, probablemente. En ese paquete de países yo lo destacaría con un crecimiento bastante importante. Por lo tanto, desde el punto de vista iberoamericano coincido con sus aplicaciones. Sí, yo creo que Salvador ha puesto el énfasis que en los momentos actuales y en el contexto del escenario que tenemos resultan claves, ¿no? Que son los escenarios de áreas geográficas que evidentemente tienen un potencial de crecimiento importante, donde hay países emergentes que en los últimos años están pues, atrayendo recursos de todo tipo, financieros, humanos, etc. Y en eso hay países donde, diríamos, sus últimas actuaciones en el ámbito de Asia, etc., pues son todas bien conocidas de su implantación por todas las áreas, ¿no? Pero yo haría también, y por lo que señalaba Domingo, tal vez una especial referencia, sin olvidarnos del otro, al área de Latinoamérica. Y haría sobre todo poniendo el énfasis en los dos aspectos que yo creo que señalaba Salvador, y es el considerar Latinoamérica una región natural de expansión de las empresas y del sector productivo español, y en segundo lugar considerar que es un área de expansión propicio para la pequeña y mediana empresa. Yo haría esas dos énfasis. En relación con la primera, y yo creo que lo señalaba muy bien Paco Luzón en un encuentro en el foro Latindex a finales del año pasado, y lo venía señalando en el año anterior, estamos hablando 2011-2010, digo que recalco lo que acaba de señalar Salvador, de que es un foco importante, porque yo creo que los datos de los últimos años demostraron que Latinoamérica para España era evidentemente un objeto muy claro de atención por parte de las grandes empresas desde mucho tiempo, pero sobre todo en la década de los 2000, iniciando la década de los 2000, que ese objeto de atención por las empresas españolas, además, curiosamente, se enfatiza todavía más en las dificultades que entre el 2001 y 2003 tienen muchos de los países latinoamericanos, donde las inversiones españolas siguieron apostando por Latinoamérica, cuando se retiraron las inversiones de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que hizo que se creciera la inversión directa, la inversión productiva en esos países en esos años hasta el 2005. Pero a partir del 2005, 2006 a 2010, la inversión española decrece. Y además decrece, curiosamente, en un contexto donde los países que se habían retirado vuelven a ver oportunidad en Latinoamérica, porque evidentemente lo tienen. Empiezan a crecer los países de Latinoamérica. Cambian los indicadores macroeconómicos, cambia la estabilidad política, cambia la estabilidad social, hay realmente una gran apuesta por esos países por acceder a la inversión extranjera, porque llega la inversión extranjera, con todos los problemas de seguridad jurídica que decíamos antes. Entonces parece curioso, y lo destacaba Paco Luzón, cómo la inversión española entre el 2006 y 2010 decae en América Latina, cuando crece en otros países y nos están pisando, pues China, India, evidentemente vuelve Canadá con fuerza, Estados Unidos, etc. Y entonces, en ese momento, realmente parece contradictorio. Entonces la apuesta, yo creo que señalaba Salvador, que es la apuesta en estos últimos años, es recuperar el protagonismo en América Latina. Todavía lo podemos mantener, porque toda la, diríamos, la historia reciente nos da un peso significativo en el área, pero podemos perderlo si no se hace lo que está señalando ahí ahora. Y entonces somos el principal inversor, ¿eh? Claro, y claro, estamos también de los primeros, creo. Sin duda. Pero eso se ha recuperado en los últimos años, cuando se había decrecido la inversión, sobre todo en inversión directa para poner el negocio. Entonces, la cuestión es que esa recuperación, las grandes empresas, evidentemente, parte de las dificultades, siguen con eso, pero tiene ahora que arrastrar a la PYME. Enlazo entonces con el tema de la PYME, hay que buscar la sinergia, el acompañamiento de lo que puede aportar de ventaja al tener grandes empresas españolas ahí, en el sector financiero particularmente, pero no solo, con instituciones como Cofides, para que Latinoamérica sea un nicho de implantación de pequeña y mediana empresa, porque lo puede ser, analizando lo que decíamos al principio, con el apoyo, con la orientación y evidentemente porque tenemos
pequeñas y medianas empresas muy competitivas aquí, que en este momento su salida al exterior, con impulso, con apoyos, evidentemente puede ser una buena solución para ellos, una buena solución para avanzar en salir del escenario actual por parte de la economía española, pero que evidentemente hay que pasar. Luego, Latinoamérica, pequeña y mediana empresa, yo creo que serían, y son, de hecho, y desde el gobierno, los poderes públicos y las instituciones se está haciendo porque así sea, son elementos prioritarios de atención a ese sector. Sin, evidentemente, torcer la vista del ámbito asiático, de la India y seguir estando en Europa como estamos, que sigue siendo evidentemente el principal mercado que tenemos las empresas españolas. Pero eso yo creo que es lo clave y lo fundamental en este momento. América, yo creo que hay que apostar por ello.